está acá con nosotros el ministro de Ambiente, el señor Manuel Pulgar Vidal, con quien vamos a conversar para poder entender claramente a qué se ha llegado, en qué acuerdos se ha llegado y cuáles son sus límites y sus posibilidades. Ministro, muy buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿a qué acuerdos se ha llegado? Bueno, es un conjunto de acuerdos. La reunión se planteó dentro del contexto de la Mesa 1, que tuvo su primera reunión el 4 de diciembre, continuó el 19 y está la historia del acta no firmada, y se había convocado para el día 27, el día de ayer. Y en esta reunión lo que se planteaba era continuar con algo que fue una demanda del pueblo de Cajamarca y las organizaciones de Cajamarca, que es el peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Y para eso se convocó. Y no obstante que ese fue el propósito y se logró un acuerdo aprobándose los términos de referencia, a su vez se lograron otros acuerdos vinculados a la otra mesa, la mesa número 2, que es la mesa de desarrollo. Explícanos primero con respecto al peritaje, ¿qué se ha acordado? Era obvio que lo que se necesitaba era discutir y aprobar términos de referencia para la realización del peritaje. El peritaje es una acción que lo que busca es regenerar la confianza respecto a un instrumento y respecto a una información sobre la cual el pueblo pareciera o tenía muchas dudas. Y en consecuencia, en su momento, el pueblo de Cajamarca y sus organizaciones plantearon un peritaje, lo que fue escuchado por el gobierno, y eso se acordó hacer. Entonces, el día de ayer había que aprobar los términos de referencia. Y los términos de referencia los podríamos dividir en 4 partes. Bueno, hay obviamente una referencia a los antecedentes del caso, pero luego está el objetivo. Y el objetivo es interesante porque el peritaje tiene por objeto fundamentalmente garantizar la disponibilidad hídrica, es decir, asegurar cantidad de agua. Fruto de la reunión, porque vale la pena señalar que lo que se ha acordado es fruto de una discusión, un representante de Cajamarca pidió que el peritaje también haga referencia al tema de calidad. Es decir, para ellos la preocupación no solamente es cantidad, sino a su vez calidad de agua, e incluso pidieron que se incorpore el tema de biodiversidad, porque el agua es fuente de recursos biológicos y en consecuencia tenía que incorporarse, cosa que se hizo. Entonces ese es el objetivo específico del documento. ¿Se acordado que sean personas que tengan doctorado, que tengan 15 años de experiencia, que que sepan de manejo de aguas, que hayan participado en proyectos similares a los de... Más de 30 proyectos, más de 10 publicaciones internacionales, y como lo destaqué ayer, probablemente una de las cosas más importantes es: ninguno de los peritos debe tener un ápice de conflicto de intereses. Y ahí se ha precisado en el acta, nunca haber trabajado para la empresa, ni sus subsidiarias, ni su principal, ni ningún accionista. Es decir, lo que se busca es que realmente los peritos no solamente sean gente experta y capaz de determinar elementos de mejora, sino que lo que se necesita es que no haya un ápice de desconfianza fruto de alguna vinculación no deseada. ¿Cuál va a ser el método de selección de la institución del perito? Lo que se acordó, bueno, lo primero hay que señalar que cuando hablamos de peritos hablamos de personas. El peritaje siempre está a cargo de personas. Los peritos son expertos tanto en el Poder Judicial como en cualquier entidad del Estado. La policía tiene peritos expertos y en este caso también, porque el perito es alguien que en función de su especialidad va a cumplir una función determinada. Hay una serie de condiciones y lo que se busca entre todos los ministros que hemos estado reunidos ayer es establecer un proceso de selección en función a filtrar y calificar a través de un puntaje que cumplan cada uno de los requisitos. ¿Quién los va a proponer? ¿No? Los está proponiendo dentro del Poder Ejecutivo o quien desee proponerlos para al final proceder a su selección. ¿La selección va a ser pública? La selección se va a anunciar públicamente, obviamente, y se va a establecer el sistema de puntajes, claro que sí. ¿Qué pasa si el presidente regional de Cajamarca quiere unirse ahora a las negociaciones? Absolutamente abierto. Ayer el presidente del Consejo de Ministros dijo, el acta está abierta, la puede suscribir. No solo esta, puede suscribir también la del día 19 de diciembre, porque hay que tener en cuenta que esta es una secuencia de reuniones. 4 de diciembre, 19 de diciembre y 27 de diciembre. Vamos a llegar al tema de la representación, pero para cerrar el tema, ¿es peritaje o arbitraje? ¿De qué estamos hablando? Porque no sé cuántos van a ser, serán 5 o 6 personas, un número y que ellos van a emitir un fallo y dirán, y todos se acogen a él. ¿De qué estamos hablando? Es peritaje, Augusto, y aquí vale la pena hacer una mención. Vale la pena hacer una mención porque lo que voy a decir no significa una imposición. En decisiones, hay ciertas decisiones que corresponden siempre al Estado. Y el Estado las tiene que asumir con lo que ello signifique, asumiendo los riesgos de una decisión positiva o negativa. La ley no nos autoriza a delegar decisiones, porque cuando uno se somete a arbitraje es cuando uno como Estado, por ejemplo, en tratados de libre comercio, se somete a este régimen. En consecuencia, la decisión final tiene que estar en manos del gobierno. No hay otra forma. La ley no nos faculta hacer una cosa distinta. El peritaje lo que nos va a dar es la información para tomar una decisión adecuada. Es peritaje, no es arbitraje. Pero yo que si el Estado entra en eso, si los peritos dicen, oye, este proyecto va a causar desastres horribles en Cajamarca, el gobierno dirá, yo no me quiero adelantar a los resultados, pero de hecho vamos a escuchar, vamos a escuchar, ¿no? Porque no se está convocando un peritaje para no escucharlo, ¿no? Una última preguntita sobre el peritaje. Veo que entre los acuerdos que se han tomado es que suscribir cada uno de los expertos un acuerdo de confidencialidad. Correcto. ¿Por qué?
Porque hay que tener en cuenta que los peritajes y cualquier documento de esta naturaleza, lo que requiere es un documento final, ¿no? Puede haber en el proceso una serie de elementos, una serie de reflexiones, pero lo que vale es el documento final. Hay una serie de actos donde se requiere un informe final llamado el peritaje, sobre el cual ese se va a hacer público, se va a hacer conocido. Pero todo lo que pasa en el interín requiere un nivel de confidencialidad, porque esa es la manera de los procesos, porque o si no, esto es como en el Poder Judicial, Ana. En el Poder Judicial tú has escuchado que muchos que salen a dar una declaración dicen, no puedo hablar porque estoy en pleno proceso público, juicio oral, ¿no? Perdón, están en la parte instructiva, ahí no se puede hablar. Y es porque lo que se espera es un resultado acertado. Lo que pasa en el interín es parte del proceso, pero no tiene por qué ser revelado. Y lo mismo ocurre, mira tú, en los arbitrajes. En los arbitrajes solamente se sabe el resultado final. Todo lo que pasa en el interín queda en el foro interno del proceso. Pero las autoridades y el Estado van a estar representados acompañando el proceso. Sí, eso no significa, tienes razón, eso no significa que los peritos no vayan a promover diálogos, establecer conversaciones, a recabar la información que se necesite. Pero la información sobre sus conclusiones se tiene que dar en las conclusiones. E incluso hay una mención aquí que el documento válido es el documento impreso y con sellos originales que al final del proceso de peritaje pueda expedirse, porque lo que se necesita nuevamente es generar confianza sobre cuál es la información que los peritos emiten. ¿Va a ser vinculante esta información para el Estado? Nuevamente, no hay decisiones que establezcan carácter vinculante al Estado, en tanto como le contestaba Augusto, el Estado es el que toma decisiones y le corresponde, nos guste o no, tomar decisiones. Que vamos a escuchar a los peritos definitivamente, o si no, no haríamos ningún peritaje y menos internacional. Y hay que tener en cuenta que aquí estamos convocando a profesionales de la más alta calidad, no para luego decir, descartamos lo que ellos digan, para realmente escucharlo. Si no quisiéramos eso, no hubiéramos hecho ningún peritaje, y como decía ayer el presidente del Consejo de Ministros, dábamos por aprobado el estudio de impacto ambiental, que además ni siquiera lo aprobó este gobierno, fue aprobado en el gobierno pasado. Pero sin embargo se ha optado por un esquema llamado peritaje, sobre el cual obviamente tenemos que escuchar. Eso es cierto. Ahora, la representación con las personas que se reunieron ayer. Eso dio la información. Mira, hay un comité unitario de lucha y los han declarado. 1, desconocer en su totalidad el acta al que han llegado. 2, personas no gratas. Ustedes están en la lista de no gratos. Sí. Así que por Cajamarca... No, la gente de Cajamarca es muy noble. Y lo que me indicaban es que el único alcalde representativo de peso era el de Cajamarca, pero después no había una representación sólida de Cajamarca y por tanto han hecho un acuerdo casi entre ustedes mismos. Sí, mira, yo creo que la reunión ha sido ampliamente representativa, pero bueno, podemos entrar a la gran discusión si el alcalde tal o el alcalde tal. Sí hubo alcaldes distritales de la zona de influencia del proyecto, la zona de Sucre y otras localidades que aparecen en el acta, que luego te puedo dejar una copia donde está la firma de todos aquellos que participaron. Acá la tengo, sí. Sí, ¿no? Pero vamos a algunos elementos, Augusto, que creo que vale la pena señalar. El gobierno no se ha quedado estático. Después del conflicto, el gobierno, si ustedes recuerdan cuando el presidente Yanacocha anunció que paralizaba el proyecto, señaló expresamente, a pedido del Supremo Gobierno. Entonces el Supremo Gobierno toma una decisión, se la comunica y ellos adoptan la decisión de paralizar operaciones. Instala 2 mesas, una es la mesa de desarrollo y otra es la mesa Conga. Y eso se instala porque el gobierno tiene la voluntad de dialogar. En la mesa de desarrollo se está hablando de la represa de Chonta, que es una demanda para el pueblo de Cajamarca, 130 millones de dólares, que hace muchos años la exige. Luego el gobierno dice, vamos a hacer un peritaje y caminamos hacia el peritaje. Y tenemos una serie de acciones. Pero ¿qué ocurre con el presidente del gobierno regional? Cuando él envía una carta el día 26 de diciembre, es decir, un día antes de la reunión, el primer punto dice, hasta la fecha no se ha instalado la mesa de trabajo, por eso no vengo. Todo esto tú debes recordar el cuento del gallo Capón en 100 años de soledad, ¿no? Donde todo el mundo se preguntaba y se repreguntaba. Entonces uno dice, ok, ¿por qué no se ha instalado? Porque no ha firmado el acta. ¿Va a firmar? No, no voy a firmar, entonces no voy. Entonces el cuento del gallo Capón, podemos dar la vuelta interminablemente hasta por volvernos viejos, pero resulta que no se ha instalado porque él se negó a firmar y todos lo vimos públicamente. Si él lo hubiera firmado... Pero la cosa es que no han firmado, pues entonces... Sí, correcto, pero lo segundo, y para conversar el tema de fondo, dice el presidente del gobierno regional, relativos a la inviabilidad del proyecto Conga. Y eso es algo así como que tú me invitaras a una entrevista y yo te digo, voy a ir, pero para decirte que no me entrevistes. Y entonces nos podemos pasar horas diciendo, y tú así no me preguntas, y tú diciendo, ¿sabes qué, Augusto? No me entrevistes, claro, porque he venido para decirte no me entrevistes. La idea era conversar sobre aquellas cosas que generaran duda. Pero vamos a las otras comunicaciones, la comunicación del Frente de Defensa del nombre exacto de los intereses de la región Cajamarca. Exactamente. Que tiene un párrafo que es muy interesante. Dice, hacemos un llamado fraterno y menciona a unos alcaldes a rectificarse de la firma del acta impuesta y caso contrario serán emplazadas y señaladas como traidores a la patria. Les solicitamos públicamente a no concurrir a la apócrifa reunión del día 27 del presente mes.
y si lo hacen los acuerdos que arriben en tal reunión no serán válidos. Así es. Un frente de defensa le dice a alcaldes democráticamente elegidos: si ustedes van, están yendo a una reunión apócrifa. Y son traidores, No, si firman. son traidores y si firman, desconocemos los acuerdos. Entonces aquí hay un problema que tenemos que corregir. Los alcaldes tienen la suficiente autonomía y han sido elegidos democráticamente para tomar las decisiones. Cada quien a gusto en su vida y en su puesto de autoridad toma las decisiones que Sin duda. considera y asuma los riesgos. Eso no hace las reuniones Ahora, apócrifas. ¿estaban todos los alcaldes? A mí me insisten, en el de Cajamarca solamente el único alcalde de peso, así, era el Cajamarca. Después Estaba- eran de zonas muy chiquitas. Habían dos alcaldes provinciales, el de Cajamarca y el ¿Y de los otros? Selendín. ¿Cajamarca tiene cuántas provincias? Habían juntas de usuarios, habían alcaldes distritales, habían comuneros, habían representantes de gremios privados, habían representantes de la iglesia, habían gente de la Universidad Nacional de Cajamarca, De colegios había profesionales. representantes de colegios profesionales, había gente de la Cámara de Comercio. Augusto, hemos convocado abiertamente y con una vocación de diálogo a una reunión, los hemos invitado, seguimos promoviendo el diálogo, por eso te señalé los 5 o 6 puntos que implican que ha habido acción propositiva. Pero las cartas, hay una tercera carta que envían un grupo de organizaciones vecinales al alcalde y le dice: no participar en la reunión del 27, rechazar la participación de cualquier autoridad o representante y responsabilizar de la firma de cualquier acuerdo. ¿Quién no está queriendo dialogar? Cuando vemos estas actas que además consideran que cuando uno va a una reunión en donde la otra parte no está de acuerdo, la reunión se vuelve apócrifa, eso creo que en realidad igual invocamos al diálogo, igual creemos ¿Pero qué que se ganamos puede... en 45 días? No sé, se demorarán en contratarlos pues de repente un mes, ¿no? Y luego 40 días y todo, aparecen con los informes y dicen: esto, Conga va, otra vez vuelve a salir el presidente Ollantaytamala, Conga va, y volvemos otra vez a Cajamarca y Conga no va, y entramos en el San Tiene Andrés. razón en la pregunta. Lo que ocurre es que esta no es una medida o el acta de ayer que se está adoptando para tomar una decisión con Gabá. La decisión de ayer es una decisión que pasa por el tema de desarrollo de Cajamarca. El día 13 de enero continúa aquello que en Cajamarca tiene mucha expectativa, la mesa de desarrollo. Exacto. La mesa de desarrollo es obras de saneamiento, es cuestiones de viales, es cuestiones de la represa, es cuestiones de planes a cargo del MIDIS. Y si tú ves el acta, es interesante, el acta de acuerdos tiene 5 puntos. Uno solo es el tema del peritaje. El otro es una invocación que le va a hacer el gobierno y yo espero que con los ministros respectivos logremos realmente un acuerdo de las empresas mineras en Cajamarca, porque lo que la gente de Cajamarca quiere, mayor empleo local, compras locales y contratación de empresas locales. Y hay que invocarle a las empresas mineras que están en la zona, que además, curiosamente, y ayer hice ese comentario, minería en Cajamarca, Gran Minería, tiene 18 años. Y yo ayer hacía el comentario: bueno, será el momento, a los 18 se adquiere mayoría de edad, para que la minería deje de ser el adolescente distraído y se convierta en un ciudadano que cumple sus deberes estrictamente. Entonces, sí vamos a invocar a las empresas mineras a que cumplan su ¿A usted responsabilidad. le parece que hay una politización del lado de quienes no quieren participar en la mesa de diálogo? Yo siempre he sido un convencido, Ana, que en el día a día todos hacemos algo de política. Y sí, siempre hay algo de política y eso no significa que no se pueda seguir invocando al diálogo. Los frentes de defensa responden a intereses políticos, claro que responden a intereses políticos. intereses Las autoridades políticos? responden ¿Qué a intereses intereses políticos. Bueno, los intereses políticos de quien sea la fuente ideológica o la fuente de sus principios o la fuente de su sustento o base social. O sea, la ideología no es una ideología tan clara como en el pasado de izquierdas o derechas. Yo siempre en las entrevistas digo: hoy día los indignados te demuestran que el tema de izquierdas y derechas parece haber fallecido, porque hay indignados que votan a gobiernos de derecha y otros que votan a gobiernos de izquierda. En realidad, hoy día el tema ideológico es un tema bastante complejo. Creo que hay intereses legítimos, creo que hay política, pero todos hacemos política y en el mundo de la política nos movemos y tenemos que tener la capacidad de movernos y seguir dialogando. Ahora, este tema de que hubo una queja ante la Comisión Interamericana por el caso Conga, ¿cree usted que proviene de ahí? Bueno, ¿de dónde proviene? De AIDESEP, eso es clarísimo, y de un conjunto de organizaciones Pero que creo va para ese lado. que incluye a la Confederación Campesina del Perú. Tengo por ahí el documento, son como 5 o 6 logos y firmas las que he visto. Y aquí vale la pena señalar qué es lo que se ha presentado. Recuerden que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay la comisión no es vinculante, la comisión da recomendaciones para que la Corte asuma, y la Corte, ¿no? La Corte Interamericana sí da fallos vinculantes a los estados. Y en la comisión tú puedes presentar peticiones sobre un caso determinado o lo que se denominan medidas cautelares. Lo que se ha presentado es una solicitud de medida cautelar vinculado al caso Conga a la comisión. Y el procurador de los asuntos del Estado, que está en manos del sistema de procuraduría del Ministerio de Justicia, ya contestó la solicitud en función a una serie de argumentos. El documento o esta petición habla del tema de consulta, habla del tema del paro, habla del tema de represión, habla de una serie de temas sobre los cuales la procuraduría ya se pronunció. Le corresponderá a la comisión
tomar una decisión sobre la medida cautelar. Yo escuchaba ayer a Augusto en su programa y sigo su principio. Son las reglas del juego. El juego democrático tiene me gusta que un abogado democrático como usted diga, pues son las reglas del juego, ¿no? Porque no, el recurrir a las instancias no solo debe ser patrimonio o propiedad de las empresas caras con estudio de abogados fichos. Para nada, no, para uno nada. debe de aceptar que se recurre a las instancias y no horrorizarse y decir, no, son las reglas del ahí juego. está la comisión, ahí está la corte, y son instancias que han sido creadas por un sistema donde los estados nos hemos comprometido, los estados respetamos perfectamente lo que ocurra y le permitimos al ciudadano que pueda acceder a ello. Obviamente, si quien se siente afectado es una organización del Estado, saldrá su procurador a establecer los mecanismos de defensa, sin, como dicen los chicos, sin arañarse, ¿no? Simplemente estableciendo los argumentos válidos para hacer que una acción de ese tipo no prospere. Una última pregunta. ¿Usted va a pelear para que la aprobación de los estudios de impacto ambiental deje de ser parte del Ministerio de Energía y Minas y pase al Ministerio de Ambiente? Yo voy a pelear por fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el Ministerio del Ambiente tenga un rol más fuerte. Acá te voy a dar una respuesta muy concreta. El día 5 de enero tenemos la presentación del gabinete, por lo menos preliminarmente está así, ante el Congreso de la República, que como saben es una obligación constitucional. Ahí se van a presentar los primeros elementos del plan de trabajo del gabinete e inmediatamente después yo presentaré los elementos del plan de trabajo de mi ministerio. No lo quiero hacer antes porque le corresponde al presidente del Consejo de Ministros hacer esta primera presentación, pero creemos, estamos convencidos en el gobierno también, que el Ministerio del Ambiente tiene que tener un rol más activo en relación a la evaluación de impacto ambiental, recordando que por otro lado no se trata que todos los estudios de todas las categorías, de todas las actividades económicas pasan al ministerio. Volverían, es una tarea imposible, no podemos estar viendo la estación de servicio o grifo de la esquina y el pozo petrolero que puede estar en un ecosistema frágil de la Amazonía. En eso estamos trabajando, porque no se trata de decir que pase todo el sistema al Ministerio de Ambiente. A mí me encantaría, probablemente me convertiría en un ministro poderoso, pero no es la idea, no es la idea hacer un ministerio poderoso en el sentido de tengo todo, un ministerio eficiente o un ministerio eficaz. Ministro, muchas gracias por su presencia, es bueno tenerlo acá, uno puede discrepar con usted, pero es claro que conoce el tema y que lo expresa y lo explica de una manera didáctica. Muchas gracias. Con todo gusto, cuando deseen. Gracias. Un gusto. Muy bien, vamos ahora son 7:34.